¿Para qué sirven las constelaciones familiares? ¿Realmente son necesarias? ¿Es importante hacerlos? Hoy con una experta. Bienvenidos a otro capítulo más. Aquí estamos generando conocimientos, pero sobre todas las cosas podríamos decir que lo más importante es la curiosidad para poder descubrir ámbitos nuevos. Hoy nos acompaña una experta que es Adriana Piña Cortés. Así que bienvenida, Adriana, ¿cómo estás? Muy feliz de estar aquí, la verdad me siento muy honrada de estar en este espacio contigo, que eres mi maestro. Yo encantada de venir. Gracias. Tú eres especialista en constelaciones familiares. Así es. Y cuéntanos un poquito, porque suena constelaciones a las personas que no conocen como algo raro, ¿no? Como constelar, ¿qué, para qué? ¿Qué son las constelaciones familiares? Qué bueno que me preguntas, porque justo uno de los grandes errores que hay es confundir las constelaciones familiares con las constelaciones de los astros, que nada tienen que ver. Las constelaciones familiares tienen más que ver con nuestros vínculos, nuestros ancestros, con nuestra familia. Y aunque suene raro, tiene fundamentos muy teóricos, tienen la base del psicoanálisis, de la terapia familiar, de la psicología, pero también son un poco de mezcla de lo energético. Por eso es que a veces quizás pueda confundirse un poco en sobre si funcionan, no funcionan. Pareciera que es algo nuevo, pero la realidad es que esta herramienta ya tiene muchísimos años y solo se ha vuelto un poco novedoso aquí en México, pero realmente toda esta técnica viene desde Alemania. Ok. Ahora, esto es bien interesante porque cuando hablamos de constelaciones sería como todo un universo, ¿no es cierto? Esto de constelar. ¿Esto lo trae Bert Hellinger? ¿Él fue el que inició esto en Alemania? Correcto, el creador fue Bert Hellinger, que aparte de todo, él también tuvo como una mezcla muy rara de carreras. Así como te decía de las constelaciones, que es una mezcla de varias cosas. Hellinger también fue en un inicio padre, también fue terapeuta. Obviamente, pues toda la historia de los alemanes que ¿Fue son padre, o tremendos. sea, sacerdote? Sí, fue Ok, perfecto. sacerdote. Ajá. Ajá. Entonces dirá, ¿qué hace un sacerdote después dando terapia y entrando un poco a lo energético cuando son cosas que se contraponen? Y me encanta que tú dijiste la curiosidad. Claro. Y creo que, Sí. las constelaciones justo van un poco de eso, ¿no? Voy a ser curioso y voy a ver qué ¿Qué más hay, encuentro? claro. Claro. Ahora, en esto, tú hablabas de la guerra. ¿Él pasó la Segunda Guerra Mundial? ¿Tuvo algo eso que ver con su formación? Sus familiares, si yo no mal recuerdo, pues aparte, Tuvo pérdidas en la ajá, Segunda Guerra Mundial. Ajá. exacto. Entonces, algo que manejan las constelaciones es que no importa que tú no hayas vivido un suceso, hay rastros que se van quedando en tu linaje, en tu ADN, en tu historia, en tu energía. Entonces, hay cosas que se quedan grabadas en nuestro ADN, eso lo dice la ciencia, pero también las constelaciones nos dicen que no solo en el ADN, energéticamente nos vamos vinculando a través del tiempo. Quiere decir que si algo ocurrió hace muchos años que yo ni siquiera me enteré, como en este caso la guerra, puede llegar a afectarme en mi aquí y mi ahora, yo, una descendiente, digamos, de alguien que vivió un evento catastrófico. Eso es como lo más innovador o sobresaliente que pueden venirte a traer las constelaciones. A veces nos sentimos de una forma que dices, no sé por qué, a veces siento que me asfixio o tengo un miedo irracional a los espacios cerrados y O ya, al o agua. al agua, Sí, y ya o a fui a, las alturas. y ya fui a terapia y no lo sano. No logro entender por qué es un miedo si toda mi vida estuvo bien, ¿no? Entonces las constelaciones es donde entran en esto que llamamos un campo morfogenético, que no es nada nuevo, ¿no? En estos campos, no sé si has visto que hay ciertos patrones que se repiten, como los copos de nieve, o hay ciertos eventos, el ADN en sí, como que se repiten. También energéticamente ocurre esto. Entonces se va guardando y entonces entramos en esta sinergia para entender cómo es que este miedo no es mío, sino que yo lo vengo trayendo de generaciones atrás, ¿no? Anteriores. Anteriores. Ahora, hay algo bien interesante en esto que de alguna manera yo lo veo como desanudar, como que traigo un nudo, ¿no? Ujú. Y a través de una terapia de constelación que nos vas a comentar cómo funciona, es como desanudar eso para poder avanzar en mi vida. No es que sería algo como que yo me quito, sino es algo que resuelvo, podría ser. Así es. Ujú. Justo estas cargas se van haciendo cada vez más pesadas
Porque por ahí dicen, lo que un ancestro no trabaja, la siguiente generación le toca. Lo arrastra. Ajá. Ok. Entonces, justo desanudar ese problema que no se miró antes, toca a las nuevas generaciones y quizás por ahí digan, chala, ¿y yo por qué? Si yo ni lo viví. Es Claro. justo por eso en este camino de la sanación emocional, del autoconocimiento, del crecimiento personal, es bien importante mirar lo que nosotros traemos para no cargarle el futuro a las demás personas. Entonces, las constelaciones se enfocan en 3 pilares. O sea, hay 3 cosas que nosotros los consteladores miramos para ir dándonos cuenta si es que hay un desajuste en el sistema o en tu árbol genealógico. Claro. ¿Ok? El primero es el orden. Así como en las empresas hay una jerarquía, en nuestro sistema familiar también. Y muchas veces nos gusta ser rebeldes o se nos hace fácil y de poquitas cosas se va rompiendo este orden. ¿Cómo puedo romper el orden? Pues, por ejemplo, si un hijo menor quiere ordenarle a sus papás o quiere ordenarle a sus hermanos mayores. O quiere ocupar el lugar de un hermano mayor. Yo he visto, por ejemplo, hijos que son menores que quieren ser la cabeza de la familia o quiere ser el primogénito y no le toca, ¿no? Y está desordenando el árbol, de alguna manera, el árbol familiar. O cuando los papás crecen, ¿a poco no es bien común que es como, ay, es que parecen niños chiquitos y entonces los hijos tratan como niños Se chiquitos? convierten en papás de sus padres. Ahora, y eso sería uno de los pilares, entonces, es ordenar. ¿El árbol genealógico sería? Ajá. Ordenar el árbol, pero más que nada me toca a mí ordenar mi lugar. ¿O qué lugar ocupo yo? Exacto. Ok. ¿Qué lugar ocupo yo? Porque a veces como, yo quiero salvar a mi mamá. Eso es un desorden. Yo quiero salvar a la abuela o quiero solucionar los problemas de antes. Yo siempre he dicho, en el pasado ya no puedes hacer nada. No puedes salvar a los otros. Y a veces un problema de orden es este. Quiero salvar a mi familia. Yo soy la menor o la segunda, pero quiero salvar a alguien que nació antes de mí. Eso causa desorden. Ahora, ¿por qué alguien querría salvar a alguien? Y ahora vamos con los otros pilares. Pues yo creo que es algo muy instintivo porque siento que si yo lo salvo, entonces voy a ganar algo. Me van a mirar, me van a reconocer o me van a amar. O voy a existir. También. Porque tal vez me siento invisible frente a la mirada de los papás o de los hermanos, por ejemplo, en familias numerosas, ¿no? Hay gente que me dice, por ejemplo, yo soy el noveno de 11 hermanos, ¿no? Entonces, híjoles, o sea, está difícil que sea visible entre 11 y entonces justamente adoptan roles o adoptan formas que es para sobresalir o soy más rebelde o no sigo las reglas o no solo sigo las reglas, sino que destaco siendo el mejor en lo que hago y demás. Y hay veces que justamente postergo cosas en mi vida por estar salvando a los demás. O sea, me olvido de mí porque no estoy ocupando mi lugar y quiero salvar a mis hermanos, por ejemplo. Eso es muy típico. Y yo he visto también como que aquí en México el tema familiar es como que tiene como una impronta muy especial, que yo no lo he visto en otros países. Como que en las familias hay como, yo lo que observo es como que en lugar de agradecimiento hay deudas. Sí. ¿No? Entonces, esto de ocupar mi lugar también tiene que ver con saldar deudas. A veces sí. Ocupar mi lugar es conformarme, reconocer y entender que donde yo estoy es lo correcto, que nadie necesita de mí. Tomar mi lugar es entender que lo único que necesito es hacerme cargo de mí. Nadie necesita de mi ayuda. La única forma en la que yo puedo apoyar a los demás es siguiendo mi camino. Pero a veces creo que tengo una deuda con mamá y a veces, como bien dices, en la cultura mexicana es mucho más común por cómo la voy a dejar sola si ella me apoyó, cómo no voy a hacer lo que papá dice si él hizo este sacrificio, cómo voy a crecer yo si ellos ven de dónde vienen. Y entonces hay muchas cosas que se van atorando justo por este desorden. O en promesas, cuando alguien se estaba muriendo, dice, prométeme que vas a cuidar a tus hermanos, ¿no? Ajá. O prométeme que vas a cuidar de tu mamá. Y entonces, ni me caso, ni genero familia, ni nada, por una promesa que quizás no correspondía. Claro, y ahí te voy a comentar un poco de mi historia. Ya me dices, esto es una promesa y me siento súper identificada. Yo llego a las constelaciones, de hecho, para trabajarme, porque justo cuando mi mamá fallece, me pidió, te encargo a tus hermanos, cuídalos. Entonces,
era como no una promesa, sino una ley. Y bien dices, justo por esta promesa, yo, que soy la última de mis Ocupaste un hermanos, lugar que no te exacto, correspondía. me moví y era la Claro. primera, yo quería ordenarles y no sé qué, y pues ya te imaginarás Del desastre. qué caos era Claro. mi vida. Pero justo como bien dices, yo dije, por amor. Y a veces se cree que es por amor, pero vámonos un poquito más al fondo y podría ser un poco de ego, ¿sabes? Yo lo veo al menos así. No Claro. quiero Sí. como Sí, quedar mal. sentirme valioso, sentirme importante y quizá va más allá del ego, el hecho de sentir que quien yo soy vale, ¿no? Como una valoración. Claro, y me pongo Ok. un nivel, soy tan importante como mamá o soy Claro, tan al nivel de mamá y entonces mis hermanos son mejores, ¿no? claro, Son menores, perdón. Ego, claro, yo sí voy a poder, no como mamá que no pudo y se fue. claro, ¿Me explico? por Hay como supuesto. dos tipos Oye, de ¿y cuántos lados. años tenía cuando falleció tu mamá? Yo tenía 11 años. O sea que Entonces, desde los 11 años tuviste una promesa infantil que fue como un candado, ¿no? Ese sí, candado te lo pones y es dura para toda la vida si no lo trabajas. exactamente. Sí, o sea, Ok, mi vida era un caos porque decía, no puedo terminar de crecer o no puedo hacer tal cosa porque lo primero para mí era, tengo que cuidar a mis hermanos, claro, que ellos estén bien. Yo me quito mi sueldo con tal de poder apoyarlos o mi vida para después, mientras yo los pueda apoyar a ellos. por Y supuesto. quizás muchas personas hacen eso, ¿no? Claro, Allá es como, es que le hice una promesa a mis padres o a mi abuela o yo quiero darles lo que a ellos tanto les faltó, porque imagínate, ahí va otra cuestión que causa desorden. ¿Cuántos papás hoy en día no tienen esta idea de quiero que mi hijo lo tenga que yo no tuve. lo que yo no tuve? Pero entonces no estoy fijándome en mis hijos, sino en mí. Ajá. Y Ok, entonces eso también puede ocasionar desorden, porque entonces claro, ya no estoy viéndome, sino que estoy poniendo mis expectativas o mis anhelos que yo no resolví con mis padres. por supuesto, Entonces estoy generando un desorden pidiéndole a alguien que no es mi mamá, que es mi hijo, que me cuide, que me haga o me deshaga, ¿sabes? por supuesto. Claro que sí. Ahora, tú decías que hay tres pilares. Uno es ordenar. Ujú. ¿El otro cuál sería? Vínculo. ¿Cómo es? Nosotros nos vinculamos de dos formas, al menos desde la teoría de las constelaciones, por la sangre y por el tiempo que convivimos con las personas. Cuando te vinculas por sangre es tu familia, básicamente, ¿no? Aunque te caiga mal un familiar, aunque haya hecho un Hay un familiar, vínculo ahí. hay un Hay un vínculo. Te vínculo. pongas de Sí, me guste o no, cabeza. hay un vínculo. Exacto, hay un vínculo y no lo puedes romper. Oh, No lo puedes romper. Es que mi mamá nunca estuvo, yo no tengo mamá, no hay manera. Rompes, estás desordenando porque no estás reconociendo el vínculo que hay. ¿Cuántas, otra vez en México, cuántos no son de yo soy mamá y papá a la vez? Y quizás voy a generar controversia, pero eso no existe. no, no existe. O eres mamá o eres papá. Si eres mujer, eres mamá. Y si eres hombre, eres papá. Y con Tan simple perdón, como una eso. mujer nunca le va a poder dar a un hijo lo que un hombre puede darle, Claro, lo que un porque, papá puede darle. porque cada uno tiene una función diferente que no compite, se complementa. Claro. Y eso es algo que yo me he dado cuenta porque siempre hay como mucha, el 8 de marzo, cosas, es pelea y yo, no hay que pelear. Hay que ver la forma de cómo nos complementamos. Cada ¿Y uno cómo hacemos con tiene. estas personas que dicen, me crió mi abuelo y para mí mi abuelo fue como mi papá o mi abuela fue como mi mamá? Qué buena pregunta. Y justo hay una confusión porque a veces es como, no, es que esta es mi mamá. Mi mamá biológica y mi mamá de crianza. No, solo Hay hay una una sola mamá, mamá. la que te trajo al mundo. Exacto, esa es la Claro. única mamá y es la única con la que estás vinculado. Los demás pueden ser compañeros de crianza, personas que te apoyaron a lo largo de tu vida. Y claro que te vinculas a ellas, justo te decía, por el tiempo o porque si hacen algo bueno en tu vida, te vinculas, Claro. ¿no? Entonces, si yo tengo quizás otro familiar que ni siquiera consanguíneo que me apoyó, me vinculo a esta persona, quiere decir que entra a mi sistema, ocupa un lugar y si yo lo miro y le agradezco, todo fluye genial. Pero si alguien hizo algo bueno, pues mi tía me pagó un semestre de la universidad, ¿no? Y eso no fue nada, pero te apoyó a que crecieras. Gracias a ese aporte que te dio, tú creciste. Entonces por ahí hay como Agradecimiento. Hay un vínculo, exacto, me claro. vinculo. O las tantas parejas, ¿no? Eternas, los novios eternos. 5 años, 10 años y ya después no quiero saber nada de él, no cuenta como en nada en mi vida, el innombrable dicen por ahí, y San se acabó Y no se acabó. y no se acabó. Oh, porque el vínculo sigue estando. Exacto.
Porque duró mucho y Exacto. entonces yo no es que elimino el vínculo simplemente por terminar la relación. Exacto. Sigo vinculado. Sí. Ok, Sigues vinculado. Ya no puede que ya no ocupe un lugar en tu vida, claro. pero nombrarlo y decir, sí existió, sí estuvo ahí. Muchos lo llaman el error de tu vida, pues lo que sea, ¿no? El Pero, mal paso. pero tiene un lugar y pertenece. Lo que me encanta de las constelaciones, Hugo, es que acá no hay buenos ni malos. No hay injustos, ni victimarios, ni nada. Acá todos tienen un lugar. Y eso genera mucha tranquilidad, porque también creo que a veces es quién sí, quién no. Bueno, pero eso tiene que ver con incluir o excluir. Ujú. Porque cuando yo incluyo, a ver, vamos a ponerlo de esta manera. Cuando yo incluyo a la gente de mi vida que estuvo o se fue o vino y demás, pero la incluyo como que le doy existencia, porque hubo gente que con su maldad, con su daño, vino a contribuir también en mi vida, porque yo algo tenía que aprender. Entonces la puedo incluir y puedo decir, sí, esta persona es parte también de mi vida, ¿no? O yo le di acceso o yo permití que existiera. Entonces la incluyo, por más que se haya terminado la relación. Así es. Al ¿Ok? final, cuando incluyo, no me pongo de juez, que sí, que no, que sí quieres, como esto sí lo quiero, esto no, que en nuestro día a día también genera mucho tema en la salud emocional. Esto no me gusta de mí y lo excluyo. No pertenece, yo no soy esa Pero persona. yo he escuchado esto de podar el árbol. Sí, lo has escuchado. No, ¿No? no. Bueno, ahora sí. Esa es la controversia. Se Sí, puso muy de moda. El claro. árbol también se El árbol poda. familiar también se poda y puedes excluir y quitar. Y si no te gusta, si no, no, ya ni existes. Ok, Yo te diría, ok, puedes podarlo. Es como, no pasa nada si pierdo un dedo. Puede que no. sigo viviendo, Exacto, pero es un dedo menos. exacto. ¿Y cómo vive alguien sin un dedo? Claro. No vive igual que al 100%. Pero a veces es cómodo decir, bueno, el árbol familiar se poda, ya no Adiós. existe. La verdad es que hay repercusiones. Porque acá hay otra cosa que quiero puntualizar. Una cosa es vínculo y otra cosa es relación. A veces confundimos esto de vincularme con alguien a tener una relación con alguien. Yo no voy a decir que ¿cómo no voy a podar a alguien si mi familia es muy violenta o lo que sea? No, son cosas diferentes. La forma en la que me vinculo es yo reconozco que tiene un lugar, lo honro, lo veo, existe. Ahí estás. Cuando yo me relaciono con alguien es esta convivencia del día a día. Cuando hablo como de reconocer mi vínculo que yo tengo con mi madre biológica, haya estado o no mi padre biológico en el mismo caso, eso me aporta a mí, porque entonces yo puedo recibir toda esta energía, todos estos dones, todo lo que Esta viene. nutrición, claro. Exacto, para no estar cojeando en esto, ay, no tengo un pie, ahora no tengo un dedo, porque si no, qué fácil es soltar, ¿no? Algo no me parece. O sea, a ver, vincularme no es algo casi opcional. Yo tengo el vínculo. Exacto, Pero la relación tiene que ver tal vez con la intensidad de la relación que yo tengo con una persona. exacto. Si le hablo o no, Claro, si porque lo yo, veo o yo puedo no. relacionarme más o menos con mi Ujú, mamá. Yo exacto. puedo relacionarme más o menos con un hermano, Ujú. pero el vínculo está ahí, existe. Reconocerlo, darle lugar, no significa que eso me va a obligar a relacionarme de una manera que tal vez yo no quiera. Exacto. O sea, que el asunto es como lo que llaman como el reconocer el vínculo es lo que Claro, me permite fluir. Lo que ocasiona el caos en mi sistema es no reconocerlo, aunque estoy vinculada. Que claro. digo, no, no. Ignorar, hacer como que... Yo he visto en México muchas madres solteras, por ejemplo, que dicen, es más, ni siquiera le piden asistencia al papá porque dicen, yo puedo sola, yo puedo sin él, ¿no? Y no se está dando cuenta que le está quitando al hijo la posibilidad de vincularse con un vínculo que ya es real, Ujú. pero de aceptar que ese vínculo existe, Claro, decimos en las constelaciones, no le da la oportunidad de tomar al padre y de tomar su lugar. tomar a papá ayuda muchísimo en cuanto a la escuela, las reglas, el sostener cosas, que no sean hijos rebeldes. Pero luego se enseña justo esto. No, ni lo necesitas. ¿Para Exacto. qué? Él no estuvo Estamos bien acá. así sin él, ¿no? Cosa Exacto, que puede ser que sea real, pero también es una manera de no reconocer lo que existe. Es como si me tapo los ojos y hago como que no existe. ¿Y exacto. cuál sería el tercer pilar? El tercer pilar es el equilibrio. Justo decía esto como cuando no reconozco que alguien hizo algo bien por mí, creo una deuda.
Entonces digo, ah, no, pues me debía. ¿Cuánta gente también no es como me debe? La vida me debe y entonces todo me merezco y yo no tengo que regresar nada. O pongo más claro este ejemplo en las relaciones de pareja, que es como más fácil. Las mujeres dan y dan y dan y se vacían y es que ya le di, ya le hice y los hombres de repente se van y se quedan. ¿Pero por qué? Porque lo llenaste de deuda. De estas de yo puedo sola y yo le doy todo y yo no necesito que me ayude en nada, no le permite al hombre ser hombre, pero más allá es no te permites que te regresen un poco de lo que tú estás dando. Cuando das de más, cargas energéticamente a la otra persona y a veces la otra persona ya tiene una deuda enorme y dice, ¿cómo le regreso? Y en lugar de me voy a hacer cargo, lo más fácil siempre es me voy. Tú sabes que hay algo bien interesante con esto de la deuda, porque yo no sé si habrás visto, pero muchísimas... A ver, te lo voy a poner de esta manera. Yo conozco muchos terapeutas que dan cosas gratis. Entonces viene la persona una vez, pero ya no regresa. Sí. ¿Y por qué ya no regresa? Porque no pagó y como no pagó se siente en deuda. Y como se siente en deuda ya no regresa. Pero dice, pero ¿cómo si le di gratis? ¿Por qué no regresó? Porque justamente al darle gratis no le estás dando la posibilidad que pague su lugar, Ujú. que digamos que retribuya lo que está recibiendo. Y si yo siento que constantemente estoy en deuda, en deuda, en deuda, lo más probable es que me aleje porque quiero ir a un lugar donde yo no me sienta en deuda. Porque una cosa es ser agradecido, agradecer, y otra cosa es sentirme en deuda. Es como cuando decimos, no tengo cómo pagarte lo que hiciste por Ujú. mí. No, o sea, estoy creando una súper deuda Sí. y siempre me voy a sentir en deuda. Y otra cosa es, te agradezco muchísimo lo que hiciste por mí, qué padre, pero no te debo, Ujú. ¿no? Entonces, sentirme en deuda y sentirme agradecido son como opuestos completamente. Entonces, podríamos decir, ocupar mi lugar es uno de los pilares donde yo tengo que reconocer el lugar que me toca. Así es. No, no el lugar que yo quiero, sino es el que me toca. Yes. Entonces, esto es bien importante, pero también de alguna manera incluir, dar lugar también a los demás, pero también esto del equilibrio, ¿cómo sería para ponerlo más en contexto? Pues en equilibrio justo es dar, pero no dar de más, Ok, ¿sabes? Es como si yo veo las capacidades de la otra persona, pongámoslo en cuestión de regalos, para que sea un sí, poco más fácil. Es la fiesta de tu amigo y tú le regalas algo muy costoso de un marca, carro. un carro. Y tú sabes que él No va a poder es... regalarme mañana ni Exacto. un No le disco. regales un coche. Claro. Regálale algo que le guste, le sea funcional, pero sin cargarlo con esta sensación de, híjole, ahora cómo le voy a regresar este gran regalo. Puedes, en lugar de dar un regalo grande, varios pequeños. Y O uno pequeño, punto. entonces la otra persona le va a alcanzar para No se regresarte. siente en deuda. Exacto. Ahora, fíjate que hay algo bien interesante con esto. Yo me acuerdo, mi papá tenía estudios hasta primaria, pero era un hombre muy inteligente, fue empresario y le fue muy bien y demás. Pero las pláticas que yo tenía con él, un hombre de 80 y pico de años, que me decía, oye, ¿cómo funciona el Internet? ¿Qué es eso de la página web? O sea, yo me sentaba con mi papá a hablar de cosas, ¿cómo fue tu infancia? ¿Qué cosas, con qué cosas soñabas cuando tenías 15 años, 20 años? O sea, temas que él pudiera explayarse y expresarse. Y mucha gente piensa que conmigo tiene que hablar en difícil o mostrarse como sabio o importante, pues no, porque Hugo sabe mucho. Y al contrario, yo creo que justamente poder ponernos en un lugar de decir, bueno, ¿qué le interesa a esta persona? Y no ponerme en, bueno, yo soy el que sabe y voy a hablar de temas muy complicados para que se vea todo lo que yo sé. Ponerlo fácil, ponerlo simple, también es una manera de devolver en esta cosa de la creación del vínculo. Saber que hay personas que tienen cualidades o habilidades que les permiten vincularse o que yo tenga habilidades o cualidades no significa que se lo voy a poner difícil a la otra persona y no le va a permitir vincularse. También es darle un lugar, ¿no es cierto? Claro. Y esto que decías, como a veces también siento que como sabes mucho, porque sí sabes mucho, Hugo Sí, Pereira, tengo muchos conocimientos, claro, sí. aparte es como le debo a Hugo su tiempo, Claro, ¿no? Como él sabe tanto y tiene todo esto y lo está compartiendo conmigo, me siento en deuda. Y es como, claro, no, tranquilo. A claro. veces solo se trata De de intercambiar. intercambiar, de convivir y también elegir qué deudas, porque hay deudas que
cargan y otras que uno elige, como las herencias familiares, ¿no? Tenemos la deuda con aquella familia, digamos, lo más común, los Sí, Capuleto, ¿no? sí, De Romeo y Julieta, y se cargan deudas o cosas que ni les corresponde. claro. Entonces también diría, no te compres cosas que no te tocan. Que no te corresponden. Ujú. Muy bien. ¿Y las constelaciones a ti en qué te hayan ayudado? En todo. O sea, yo probé 1000 cosas y lo que más me dio tranquilidad o me ayudó a entenderme fueron las constelaciones. Me ayudó a dejarme de pelear con mi dolor, con mi historia que había vivido y me ayudó a tener este bienestar. Yo luchaba con tener el control y fue como, a ver, ¿qué ocurre si ocupo mi lugar, si vivo mi vida, si miro este dolor? Y le digo, bienvenido, te estoy viendo, ya, lo que fue, ¿ahora qué? Entonces, ahora puedo decir que estoy mucho más tranquila, me siento en paz, que me tardó 30 años de mi vida en lograrlo. Entonces, por eso es que yo me dedico a dar constelaciones y a invitar a la gente a que también venga y inicie este camino, porque la verdad me hizo ver cosas que yo ni enterada, porque a veces cuando uno es pequeña, como te dije, perdí muy pequeña a mis papás, me hago de ideas que yo ni sabía que tenía como en mi inconsciente y a Claro. través de las constelaciones me mostraron este inconsciente que había en mí y pude entender muchas cosas. Y por eso. Genial. ¿Dónde te encontramos, Adriana Piña? Ok, a mí me encuentran en las redes sociales como Adriana Piña Cortés o en Instagram @soy Adriana Piña. ¿Con ñ o con n? Con N. Adriana Ana Pina. Pina. Entonces, Ajá, soy Adriana Adriana Pina. Pina. Ajá. Ok, muy bien. En Instagram, entonces estás como Adriana Pina. Ajá, o en Facebook como Adriana Piña Cortés. Ahí sí con ñ. Ujú. Ay, sí. Bueno, sí, claro, porque los teclados algunos responden y otros no. Oye, ha sido un placer No, gracias. poder contar contigo y entender algo más de las constelaciones. Nos Ay, vemos en una próxima oportunidad. claro que Gracias. sí, con mucho gusto. Gracias por acompañarnos. Estamos en YouTube como Hugo Pereira Podcast, igualmente en Spotify y por supuesto en Facebook y en Instagram como Hugo Pereira Training. Sugiéreme temas para poder invitar a profesionales que realmente nos deleiten con sus conocimientos. Será hasta la próxima. Gracias.